Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Hoy estoy solo. Diana está descansando y estará aquí la próxima semana. Hoy tenemos un menú bastante interesante. Ley de partidos, corrupción, que estamos a una semana del plazo para presentar el expediente para juicio de fondo del caso Odebrecht. Pero hablando de eso, España, la corrupción, la justicia independiente y un Congreso de verdad se llevaron al presidente Mariano Rajoy, hoy expresidente, simplemente porque allá en España se hizo lo mismo que aquí, es decir, cobrar sobornos para dar contratas de obras públicas y desfalcar al Estado español. Vamos a ver la relación entre una cosa y la otra, entre aquella situación y la nuestra. Y precisamente sobre eso es la décima. No se la pierda. Esta misma semana. Esta misma semana. Sigue en la actualidad como tema de primera importancia en la República Dominicana el problema de la ley de partidos. Ya han dicho que se ponen de acuerdo, ¿verdad? Desde una reunión que hubo a principio de semana entre senadores y diputados. Veamos lo que se dijo entonces. Dentro de los acuerdos efectuados en la reunión de este viernes están que el proceso selectivo de los candidatos sea simultáneo y que el certamen interno de los partidos políticos sea arbitrado y supervisado por la Junta Central Electoral. Esos acuerdos lo hicimos en el marco de un diálogo fraterno, exponiendo cada sector su punto de vista, algunos cediendo, otros también. Recuerden que el proyecto es amplio, son varios aspectos, son muchos puntos que lo estamos discutiendo en sentido general, pero el más importante es sobre la primaria, el tipo de padrón y una serie de puntos que al final de cuentas nos pondremos de acuerdo ya sobre la base del análisis y la discusión de todos los integrantes de esta comisión. Bueno, finalmente pudo llegarse a las puertas de la solución porque el presidente Medina, que estaba obstinado en primarias abiertas, obligatorias para todos los partidos, dio su brazo a torcer. O no fue que lo dio a torcer, es que se lo torcieron. Es decir, él no consiguió la mayoría calificada de 2/3 partes en la Cámara de Diputados. Ahora dicen que hay un acuerdo. Vamos a ver cómo será la cosa después de que han anunciado ese acuerdo. Con el asunto de las primarias hay un detalle. Tal y como señalé hace un momentito, el presidente Medina las quería abiertas, pero con obligatoriedad para todos los partidos hacerla abierta. Lo más lógico es que se hagan las primarias, que se hagan con el padrón de la Junta Central Electoral, que las organice la Junta, pero que cada partido elija si la hace abierta o cerrada o como más le convenga, porque eso no debe ser obligatorio el sistema, debe ser como más le convenga a cada partido. Ahora, el padrón sí debe ser el de la Junta Central Electoral, porque ustedes se imaginan, el padrón de cada partido lo maneja el secretario general, el secretario de organización de cada partido. Y depende de con qué líder o con qué aspirante esté para que las cosas se pongan muy a favor de uno y muy en contra de los demás. En cada partido. No hablamos de uno solo. Y el asunto de si es cerrado o abierto no es tan trascendental como si es con el padrón de y la organización hecha por la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque aquí en ningún partido hay árbitros con credibilidad.
En ninguno. En cada uno hay un grupo que no quiere soltar la dirección y por eso tenemos directivas que son prácticamente vitalicias. El comité político del PLD, la Comisión Nacional del PRD, bueno, en el PRM no podemos decir vitalicio porque es un partido nuevecito, pero si lo dejan se quedan para siempre. Ya hicieron una convención y cambiaron a los directivos. Pero es el camino que deben recorrer todos. En nuestro sistema de partidos no hay un atractivo para la juventud como no sea el partido oficial que puede prometer dar botellas y dar negocios no santos. Es decir, que puede enriquecer a personas. Pero políticamente nadie puede aspirar a nada, en ningún partido. ¿Por qué un joven va a querer ser miembro de un partido? ¿Por qué? Si tiene inquietudes políticas, sabe que eso no es lo que determina, que lo que determina es el dinero. Y por eso hay tantos legisladores que son o gaseros o dueños de bancas de apuestas. Y también hay narcotraficantes y agentes de narcotraficantes, porque las cúpulas de los partidos han decidido hacerse eternas y entonces ahí solamente pueden buscar sitio los que tienen mucho dinero. ¿Y quiénes arriesgan su dinero? Los que se lo ganan rápido y fácil. Así que ya veremos, porque esta ley de partidos le faltan muchos tramos que recorrer todavía, veremos en qué va a quedar. Mientras tanto, esta semana se presentó un estudio muy interesante con los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y varias entidades dominicanas, un estudio sobre participación de la mujer en el sistema político de la República Dominicana, dirigido por la politóloga Rosario Espinal. No hay dudas de que la mujer es relegada, de que es discriminada y de que se le niegan las oportunidades que como militante o como dirigente merece cualquier integrante de un partido político. Pero lo mismo se proyecta en el Estado. ¿Cuántas mujeres hay en el gabinete? ¿Cuántas mujeres hay en cargos públicos? ¿Cuántas en las direcciones de los partidos? Escuchen lo que dice Rosario Espinal. El 91% de los senadores son hombres. ¿Por qué son hombres? El 91%. Porque son más inteligentes, porque son más capaces. El 92% de los directores de distritos municipales, y me fui del Senado a distritos municipales, que es la unidad más pequeñita. El 92%. El 92% de los directores de distritos municipales son hombres. 92. El 92% son hombres. El 88% de los alcaldes de este país, de los 158 municipios de este país, el 88% son hombres. Las diputaciones, el 74% son hombres. En las regidurías es más o menos el 68% son hombres. ¿Por qué es un poco más bajita, un poco más baja en las regidurías y en las diputaciones? Ajá. Que son altas todavía, la inmensa mayoría son hombres. Sí. Pero es menos, no es el 90, ni el 91, ni el 92. ¿Por qué? Porque en las diputaciones y en las regidurías existe la llamada y criticada cuota de mujeres. En los ministerios, bueno, cuando hicimos el estudio el año pasado había 4 ministras. Entonces, si contamos 23 posiciones 23, ministeriales, sería entonces un 17% mujeres, pero ahora hay una menos. O sea que en este momento en que hablamos, el 3 mujeres son ministras. Y el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y representante también de la Organización de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Lorenzo Jiménez de Luis, explica por qué el PNUD
auspicia ese estudio. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos pareció que era interesante desglosar desde el punto de vista de género los resultados que arrojaron las elecciones del 2016. Nosotros hicimos un esfuerzo importante en términos de preparación y de cursos y de formación de mujeres para su participación política, y eso tuvo una traducción, digamos, con un mensaje agridulce. Ciertamente en el Senado no se tradujo en una mayor presencia, se quedó en lo mismo, 3, en torno al 9%, ¿verdad? Pero sí en diputados hubo un aumento, se pasó, me parece, de 40 a 53, y en fin, eso nos dio pie un poco para tratar de hacer un estudio que reflejara lo que arrojaban las urnas, pero además también que hubiera una explicación técnica y científica en torno a eso. A esta democracia, que realmente no se le puede llamar así, esto no pasa de ser una caricatura grotesca de la democracia, lo que tenemos aquí los dominicanos, y lo veremos eso más adelante en otro tema. Pero a esto hay mucho que corregirle, a esto hay mucho que hacerle. En el próximo segmento trataremos precisamente el caso de la corrupción, específicamente el de Odebrecht. Estamos a una semana de que el Ministerio Público tenga que presentar el expediente completo para ir a juicio de fondo. Ya veremos cómo está eso. Esta misma semana. Esta misma semana. La corrupción en la sociedad dominicana es un cáncer que ha hecho metástasis por todas partes, y la justicia es un médico que da vergüenza. Sabemos cuál es el origen de esta situación. Desde 2010 se estructuró la justicia con un criterio mafioso: poner a los jueces para garantizar la impunidad de todo el que incurra en corrupción, para que ningún dirigente político pueda ser condenado. Y estamos viendo las consecuencias, y le estamos viendo demasiado despreocupados, para decir la verdad. Entonces, por ejemplo, en todos los países donde la Odebrecht pagó sobornos para luego obtener obras públicas y sobrevaluarlas, en todos los países, que fue una docena, se hicieron auditorías de las obras para determinar hasta dónde llegaron las sobrevaluaciones, y en todos se comprobaron esas sobrevaluaciones, menos aquí. Y esas auditorías a las obras se comenzaron a hacer desde el primer momento en que estalló el escándalo, como es lógico, menos aquí. En todas partes, menos aquí. En todas partes hay presos, en todas partes hay procesos sólidos, menos aquí. En todas partes comenzaron a investigar tan pronto se informó el escándalo, tan pronto la Odebrecht confesó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, también ante la justicia de Brasil y Suiza. En todas partes se comenzó la investigación inmediatamente, en todas partes se hicieron detenciones y allanamientos inmediatamente, menos aquí. Aquí le dieron más de un mes de ventaja. El escándalo estalla en diciembre, el 12 de diciembre de 2016, y aquí a mediados de enero no se había hecho un solo allanamiento, ni un interrogatorio. Le dieron todo el chance de desaparecer pruebas, y eso no fue inocente. No podemos decir, caramba, qué descuidados son. No, eso no, de inocente no tiene nada. Es que los estamentos de la justicia, ambos, tanto el Ministerio Público, que es el que tiene la responsabilidad fundamental en principio para hacer una investigación, pero también la judicatura, son renuentes a tocar el fondo de estos hechos, porque se van sus jefes políticos, simplemente. Entonces,
en lo que más se demoró la justicia dominicana fue en auditar las obras. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, al principio decía que eso no había que hacer ninguna auditoría para buscar ninguna sobrevaluación. Así, clara y sencillamente. Hubo mucha insistencia, mucho escándalo con esto, y en una rueda de prensa en la Procuraduría, un periodista le preguntó, específicamente Franklin Guerrero, le preguntó, ¿y no se van a auditar las obras para determinar las sobrevaluaciones? Bueno, comenzó a resbalar hasta que finalmente se vio compelido a decir, bueno, sí, la Procuraduría le va a pedir a la Cámara de Cuentas que audite las obras. Entonces le tocaba a la Cámara de Cuentas, que había sido estructurada con 4 cuadros políticos del PLD y uno que no lo es, pero que se alinea con lo que deciden los otros 4. Es decir, con 5 cuadros políticos. ¿Y qué dijo la Cámara de Cuentas? Lo primero que parece que no le habían enviado nada. El procurador parece que dijo eso para salir del paso, cuando se le insistió en que estaban las auditorías para determinar las sobrevaluaciones. Pero cuando se le preguntó a la Cámara de Cuentas, el presidente de ese organismo de control, o que debería ser de control, dijo simple y descaradamente que la Cámara de Cuentas no tenía recursos para hacer esas auditorías. Estamos hablando de que la Cámara de Cuentas lo único que hace es auditoría. Y él alegó que no tenía recursos con qué auditar. Entonces, obviamente, que un ciego que no quiere ver, no va a ver. Un mudo que no quiere hablar, no va a hablar. Un sordo que no quiere oír, no va a oír. Y este ciego que no quiere ver, que es la justicia dominicana, sabe por qué no quiere ver. Porque sabe que si ve, encuentra. Y sabe que si encuentra, se van muchos jefes políticos del medio. Entonces, finalmente después dijeron que sí, que la iban a hacer y que le estaban haciendo la auditoría. Pero a una semana de entregar el expediente completo, que se debería entregar completo, entonces el presidente de la Cámara de Cuentas habló otra vez del tema y dijo que ese organismo no va a poder tener las auditorías a tiempo. Qué pena, ¿eh? Qué cosa. Con un detallito. El plazo que tiene la Procuraduría para presentar el expediente antes del próximo sábado 9 es el último plazo. No hay más prórroga. Es decir, que el expediente va sin las sobrevaluaciones. Para entretenernos nos dicen, pero eso no es problema, porque se puede hacer un juicio aparte para las sobrevaluaciones. Bueno, el escenario de que no sea junto con todo lo demás es una bendición para los imputados, para los que desfalcaron al Estado Dominicano. Se quitan una complicación de enfrente. Porque el que cogió dinero para aprobar esos contratos vería su situación complicada si inmediatamente junto con ese expediente se determina cuánto le robó la Odebrecht al país, y eso es con las sobrevaluaciones que se puede averiguar. Eso es sencillamente así. Entonces ellos van mucho más suave, los imputados, sin las auditorías, sin las sobrevaluaciones. Y eso de que después se hace otro juicio, podemos confiar en eso. Esa palabra vale algo ante lo que todos hemos visto. Entonces, mientras tanto, el juez especial de instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, ordenó por segunda vez al Ministerio Público
que entregue las pruebas que tienen contra Ángel Rondón y Andrés Bautista, que se le entreguen a sus abogados. Vamos a ver cómo es esto. Los abogados de esos imputados dicen, deme la prueba que tienen para acusarnos. Tienen todo el derecho a reclamar eso y el Ministerio Público todo el deber de entregarlo. Aunque sea para que ellos traten de inventar un muñeco, un cuento, lo que sea, pero eso es uno de los derechos a la defensa. Al imputado hay que decir sobre qué base se le imputa para que se pueda defender. La defensa será armar algún muñeco y buscar alguna explicación, sea válida o no lo sea, no importa. Eso lo tiene que demostrar el Ministerio Público, demostrar la culpabilidad si tuviera deseos de hacerlo. Y eso lo tienen que evaluar los jueces de la Suprema Corte si tuvieran deseos de hacerlo. Eso es todo lo que sucede con eso. Pero de que hay que entregarle las pruebas, hay que entregárselas. ¿Por qué no se las habían entregado? Sencillamente para que el proceso tenga un defecto más por el cual pueda ser impugnado. Porque si un equipo de pelota, si los peloteros de un equipo de pelota venden el juego o la serie mundial o la serie final, cometen los errores adrede. ¿Usted cree que un expediente tan importante, tan crucial, es posible que el Ministerio Público deje de entregar las pruebas a los imputados para que ellos preparen su defensa? No será eso, porque aquí hay derecho a pensar todo. No será eso para darle armas de que intenten anular el proceso. Eso es en el mejor de los casos. De manera que cada dominicano debe estar muy atento a cada paso que se dé en este sentido, porque con estos investigadores que no quieren investigar, y no solamente es cierto que no hay peor ciego que el que no quiere ver, tampoco hay peor auditor que el que no quiere auditar, ni peor acusador del que no quiere acusar, ni peor justicia que la que no quiere hacer justicia. Y no la harán, eso es lo más probable, que no la harán. Ahora, pueden salirse con la suya. Las condiciones actuales indican que tienen motivo para creerse que sí, pero nos toca a los ciudadanos demostrarles que no. Esta sociedad ha sido metida en su peor desastre institucional y nadie nos va a resolver ese problema como no seamos los mismos ciudadanos. Podemos vernos en el espejo de España y ese es el tema del próximo segmento. La democracia española tumbó al presidente Rajoy. ¿Quién salió ganando? La democracia, el Estado español y los españoles. Eso lo veremos como un camino a seguir. Regresamos con ese tema. Esta misma semana. Esta misma semana. Cayó el presidente de España, Mariano Rajoy. ¿Quién se lo llevó? ¿Quién lo tumbó? La corrupción, la justicia independiente, el Congreso de verdad, la decencia y el respeto. El respeto al pueblo español. Entonces, ¿cuál es el tema de la corrupción en España? Que desde hace tiempo, grandes empresarios, pero grandes, como uno de los hombres más acaudalados de España, Carlos Correa, pagaron sobornos a políticos para obtener contratas de obras públicas
sobrevaluarlas y sacar un dineral. El caso no es de ayer ni de antes de ayer, ni siquiera es de cuando comenzó el mandato de Rajoy, que fue en el 2011, hace 7 años. Los hechos que hasta ahora han sido juzgados ocurrieron de 1999 hasta 2005. Porque hay más, pero lo han ido, es una cosa tan grande y tan compleja que lo van juzgando por partes. Y miren el tiempo que tomó esta primera parte. Del 99 al 2005, la justicia, el Ministerio Público independiente, los fiscales independientes, investigaron, comprobaron, consiguieron pruebas, consiguieron documentos, consiguieron todo, incluso a dónde fueron a parar los dineros que se robaron también. Y eso fue al máximo tribunal de España, que se llama la Audiencia Nacional. Eso es como la Suprema Corte, la Audiencia Nacional de España. Y la Audiencia Nacional dio la semana pasada, y lo comentamos la semana pasada, un fallo verdaderamente histórico. Condenó a 51 años y 11 meses de cárcel, casi 52 años, al empresario Correa. Y después a funcionarios y exfuncionarios del gobierno español y dirigentes importantísimos del Partido Popular de gobierno, que era de gobierno hasta ayer, ¿verdad? Incluido Bárcenas, en fin. Sentencias de 40 años, de 30 y pico de años, de 20 y pico, de 15, de 10, de 7. Bueno, para no cansarles el cuento, de 37 imputados condenaron a 29. 29 condenados, 8 absueltos. Y entre los condenados está el partido como institución, como persona jurídica. El partido está condenado. ¿Condenado a qué? A devolver dinero, porque se determinó que el partido se lucró. El partido llevaba una doble contabilidad, una contabilidad oculta. Y es la primera vez en la historia que un partido es condenado como persona jurídica. Lo condenaron a devolver dinero. Bueno, después de esa sentencia histórica, se sometió una moción de censura que está prevista en la Constitución española. Nunca había sucedido esto, pero es un mecanismo que está ahí contemplado, mediante el cual los partidos, cualquier partido puede someter esa moción de censura, y si se aprueba censurar al presidente, entonces el presidente se tiene que ir. Figúrense ustedes que la sentencia no condena a nada al expresidente Rajoy porque no estaba imputado. Ya dije que los hechos fueron anteriores. Lo que no es anterior es el lucro que recibió el Partido Popular, porque lo estuvo recibiendo con una doble contabilidad, con una contabilidad B. Ahora, la sentencia dice, cuando Rajoy declaró, porque sí tuvo que declarar como testigo, el presidente sentado ahí siendo interrogado, eso es una democracia de verdad. Entonces, él alegó que él no conocía nada de lo que había sucedido. Y la sentencia de la Audiencia Nacional dice que esa declaración del presidente de la República no era creíble. Aquí eso no va a pasar, y si pasara, no pasara nada. Pero allá no es posible, en una democracia de verdad, que una persona que no tiene credibilidad para la justicia pueda gobernar. No es posible, porque ¿quién va a creer nada? Un presidente no puede carecer de credibilidad. Entonces, se presentó la moción de censura, la presentó Pedro Sánchez, que es el líder del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que es
el archirrival del Partido Popular. Ambos partidos han descendido mucho y vienen surgiendo otras fuerzas como Podemos, como Ciudadanos y otros más. Y además hay partidos de cada una de las regiones, de los gobiernos regionales. Ahí tuvieron mucha importancia los independentistas catalanes, y otras formaciones de regiones españolas, como por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, el presidente tuvo que ir al Congreso. Es un Congreso unicameral. Contrario a lo que sucede aquí, que un partido lo copa todo y tiene todas las mayorías, allá eso es muy difícil porque el voto popular está muy dividido, lo cual es sano para una democracia. Entonces hay muchísimos partidos con diferentes fuerzas, pero hasta el que tiene un voto es importante. Por ejemplo, en este caso, la moción de censura del PSOE, con todos los que habían declarado su apoyo, se quedaba un voto por debajo de la mayoría necesaria para quitar al presidente. Sin embargo, el día anterior, es decir, este jueves, el Partido Nacionalista Vasco declaró que apoyaría la moción de censura y ellos tienen 5 votos. Fíjense, un partido que tiene 5 legisladores inclinó la balanza. Y eso fue sorpresivo porque ese partido se llevaba muy bien con Rajoy. De hecho, Rajoy había aprobado la semana pasada nada más un presupuesto, no digamos generoso, porque nunca es generoso, pero un presupuesto importante para el País Vasco. Entonces ellos estaban de paños y manteles con Rajoy. Sin embargo, por un lado, Pedro Sánchez le garantizó que se aplicaría el presupuesto que estaba aprobado. Y lo más importante, ese partido dijo, bueno, se atendió nuestra demanda en el gobierno de Rajoy, pero no podemos tener un presidente sin credibilidad. Entonces sumaron sus 5 votos y entonces el PSOE tenía un voto menos de lo que necesitaba y al final tuvo 4 más de lo que necesitaba. Fíjense cómo se dirimen las cosas en una democracia de verdad. Escuchemos, Rajoy no quiso renunciar, prefirió que lo destituyeran y así se despidió. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Por supuesto que el líder del PSOE le respondió. Y un poco después se anunció la decisión del Congreso. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169. Abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que, de conformidad con el artículo 178 del reglamento, se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y Sánchez, el nuevo presidente, habló en estos términos. Lo que espero del Grupo Parlamentario Popular es que sea tan leal al nuevo gobierno socialista como lo ha sido el Partido Socialista desde la oposición al gobierno del Partido Popular. Que es evidente que va a haber dificultades en la acción del Ejecutivo, por supuesto. Que es evidente que este Ejecutivo nace en unas circunstancias excepcionales provocadas por su falta de asunción de responsabilidades políticas. Claro que sí, es verdad que se han escondido en la política catalana, pero también es cierto que han encubierto la corrupción del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en Murcia y en La Rioja, apoyando
distintos gobiernos del Partido Popular. Hoy gana la democracia. Entonces, ¿cuáles han sido los principales ingredientes de este hecho histórico sano para la democracia? Que los ingredientes claves para que esto sucediera son la justicia independiente, un ministerio público que investigó lo que tenía que investigar con la diligencia que ameritaba la gravedad de los casos y una judicatura expresada en la Audiencia Nacional, máximo tribunal de España, que también es independiente. Otro ingrediente es que en una verdadera democracia, como sucede en España, el presidente está controlado por un Congreso sin hegemonía absoluta de ningún partido. Entonces, fíjense bien, oigan cómo es la cosa en España. Eso, tenemos que hacer eso aquí. El presidente de la República, del Reino de España, tiene que ir a todas las sesiones de la Cámara de Representantes. Como que aquí tenga que ir a la Cámara de Diputados a todas las sesiones, el presidente de la República. Porque tiene que responder a todos los cuestionamientos que se le hagan, en vivo, directo. Y los diputados, porque allá hay oposición de verdad, que esa es otra cosa que aquí no la tenemos, oposición de verdad. Aquí tenemos una oposición que coge el mismo barrilito, las mismas exoneraciones, los mismos regalos de madre, la misma bichuela con dulce de Semana Santa, la misma canastilla de las madres, los mismos juguetes de Navidad, para hacer una campaña permanente pagada por el pueblo. Eso es impensable en España. Entonces el presidente de España tiene que ir a cada sesión y ocupar un asiento que no es un privilegio, es uno de los asientos de la bancada de su partido. Él está sentado junto con los demás diputados. Y entonces, los diputados de todos los partidos lo cuestionan y le cuestionan todas sus decisiones. Y él tiene que dar explicaciones ahí, y las da. Y no se andan con rodeos, ni es dándole salsa, ni coba, ni nada de eso. No, 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 no. Señor presidente, si usted es responsable, usted debería responder por qué, habiendo usted dicho tal cosa, hizo tal otra. Y le requerimos que lo explique aquí, y él tiene que explicarlo. Eso es democracia. Y mientras más poder tiene un funcionario, más controles se necesitan sobre él. Por eso, el presidente de España es un funcionario que tiene sobre sí muchos controles, y ese es el fundamental. Están los organismos también, como el Tribunal de Cuentas, que corresponde a la Cámara de Cuentas de aquí, y todo eso, que son de verdad, que funcionan y que están integrados por personas independientes que no son militantes políticos, justamente para que puedan funcionar. Miren, por ejemplo, en esa sesión de ayer, lo que expresan dos diputados de la oposición al presidente Rajoy. España no se merece un presidente del Gobierno que no esté hoy aquí incumpliendo con el Parlamento, y no se merece un presidente del Gobierno que falte a la verdad ante los tribunales de justicia para tapar, además, la corrupción. Porque, ¿qué credibilidad va a ofrecer un presidente del Gobierno ausente en el Parlamento y que falta a la verdad ante los tribunales? España, ante Europa y ante el mundo, necesita estabilidad, necesita credibilidad. Y eso no lo puede dar un señor que hoy no es capaz de estar aquí compareciendo y cumpliendo con su obligación. Basta ya de tapar la corrupción. Vamos a empezar una nueva etapa, difícil, complicada. Pero queremos volver a poner a los ciudadanos en el punto esencial de la vida política. No queremos que los ciudadanos se avergüencen de sus políticos.
Queremos que nos vean como servidores públicos y queremos que nos vean como servidores públicos comprometidos con aquellos que más lo necesitan, con los pensionistas, con los dependientes, con los parados, con aquellos que tienen un empleo tan precario. Ayer decía el señor Rajoy, se crean 1.500 trabajos al día. ¿Pero qué trabajo, señor Rajoy? Usted está en un restaurante y no conoce la realidad de la calle. Entonces, en una justicia independiente, en una verdadera democracia, no existen los no al lugar, no existen los archivos, no existen los jueces políticos ni los procuradores políticos. Eso no existe. El presidente, como expliqué, tiene que rendir cuentas ante cualquier diputado que lo cuestione. Tiene que responder a los cuestionamientos. Eso es democracia. Los dominicanos tenemos el mismo derecho que los españoles a tener una democracia de verdad, creíble, funcional. Lo que pasa es que tenemos que ganárnosla como se la ganaron los españoles. España tenía dos partidos, como aquí el PLD y era antes el PRD y después el PRM. Dos partidos fundamentales, había muchos, pero los dos que predominaban, el PP, Partido Popular, y el PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Y la gente comenzó a ver con inconformidad la forma de actuar de ambos partidos y comenzó la gente a salir a la calle y surgieron movimientos en principio independientes como Ciudadanos, como Podemos, y se convirtieron en partidos y hoy en día no se puede hacer nada sin contar con esos partidos que siguen creciendo, mientras los tradicionales siguen bajando, porque hay que decir, ese es un buen detalle. Ahora, en una verdadera democracia, con justicia independiente y con rendición de cuentas de verdad y permanente, eso se consigue luchando. Los dominicanos tenemos que ganarnos ese derecho, luchando y exigiendo, pacíficamente, pero firmemente. Si seguimos pensando que llegará alguien que nos resolverá el problema, probablemente estaremos alimentando a un pichón de dictador. Cada vez que aceptamos que fulano es el guía, que Mengano es papá, que el otro es el centinela de la frontera y el padre de la patria nueva, el benefactor de la patria, el primer maestro de la república, todas esas cosas, lo que estamos es criando pichones de dictadores, aceptando caudillismo a esta altura del juego. Estamos en el siglo XXI, señores. Estamos en el 2018 y estamos actuando como si estuviéramos en el siglo XIX, aupando a Santana, aupando a Báez, aupando a Lilis. Y no podemos seguir en eso. Ya está bueno. Se nos ha hecho tarde. Pero nunca es tarde si hay decisión. Entonces, aquí ningún partido de oposición puede garantizar que va a ser una democracia efectiva. Repito, todos entran en las mismas prácticas corruptas. Entonces, si no tenemos un partido comprometido con cambiar esto, entonces tendremos que hacerlo al revés. Decir qué es lo que requerimos que se haga, a ver quién está dispuesto a responsabilizarse de hacerlo. Ese fue el triunfo de la Marcha Amarilla, del Movimiento Amarillo, del 4%. Se aprovechó una coyuntura electoral y desde el 2011 se planteó qué era lo que había que hacer. En este caso era una cosa sencilla, cumplir una ley que ya existía. Y en el 2016 se le preguntó a cada candidato cuál era su compromiso. Obviamente todos dijeron que sí, que cumplir la ley, porque el que hubiera dicho que no queda frito ahí mismo. Fue sencillamente, antes que poner a la persona, poner el hecho. Aquí hay que hacer esto. ¿Quiénes están dispuestos a hacerlo? A todos dijeron que estaban dispuestos. Lo de ahora es
es más complejo porque abarca más cosas. Pero lo que necesitamos es una nueva constitución donde de paso quede prohibida de manera definitiva la reelección. Pero trazar una nueva constitución no completa, porque eso es demasiado grande y tiene muchos temas que dividirían a la gente también. Trazar una nueva constitución en lo que se refiere a la justicia independiente, definir esa justicia independiente. Por ejemplo, queda absolutamente prohibido que una persona que tenga militancia política o la haya tenido en los últimos 20 años, en los últimos 25 años, pueda ser fiscal de nada, ni pueda ser juez de nada, ni miembro de organismos como Cámara de Cuentas, Tribunal Superior Administrativo, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, Suprema Corte de Justicia, todo eso. Que nadie pueda ser juez si tiene o ha tenido en los últimos 20 o 25 años militancia política, porque no podemos seguir tolerando que pongan a dirigentes políticos a blindar de impunidad a todo el que meta la mano. Entonces, a ver quiénes se responsabilizan de asumir esa agenda. Vamos a decirlo en décimas en el próximo segmento. Esta misma semana. Esta misma semana. Aquí está la décima. La nefasta corrupción se ha llevado a un presidente. La justicia independiente dio una recta decisión. Y al final, el colofón, sin maniobra ni acrobacia, la aportó con eficacia un Congreso muy creíble, pues eso lo hace posible una real democracia. Hallaron un Potosí con soborno por contrata, sustrayendo mucha plata, tal como se ha hecho aquí. Lo que sucede es que allí no se le anda con caricia a aquel que se beneficia de depredar al Estado, pues como claro ha quedado, allí es real la justicia. El presidente en España asiste a cada sesión para dar explicación de lo que al poder empaña. Cualquier medida que daña, un error o algún exceso, en transparente proceso él tiene que rendir cuenta. Pero hay de aquel que allí mienta. Eso es un real Congreso. Para los dominicanos, es bueno haber visto hoy que al presidente Rajoy se lo llevaron de plano. El respeto al ciudadano, la democracia encarrila. Pero no es haciendo fila en repartos humillantes, es con actitud tajante y hay que ponerse las pilas.